es un gusto y un honor participar en esta reunión con tan distinguidos otros exponentes, y agradezco mucho a la Sociedad Dominicana de Infectología, uh, específicamente a la doctora Rosa Abreu y a la doctora Yori Roque, que no está presente como participante, pero que fue, digamos, la persona bien interesada en armar esta actividad. Vamos a tratar entonces de compartir la... Bueno, todos tenemos claro la importancia del tema. O sea, dengue es un problema de salud pública de primer orden en la región. Si vemos su importancia relativa con relación a otras arbovirosis en el continente, vemos que aún en los periodos o en los años donde hubo grandes epidemias de chikungunya, como en el año 14, y de Zika, en el año 2016, dengue siguió siendo la arbovirosis predominante en la región, digamos, aportando el porcentaje mayor de casos. Para el año 2022 se produjeron más de 3 millones de casos de dengue y de los cuales más o menos 4.000 y tantos fueron considerados graves, y hubo un número de muertes de 1.290, lo que dio una tasa cercana al 0.04 de letalidad para la región, que por cierto es una tasa de letalidad en comparación con otras regiones del mundo, la más baja que se reporta. Casi todos los otros países, las tasas de letalidad están el doble o el triple de las que observamos en América. Para las semanas de 32 de este año ya se han reportado más de 3.200.000 casos, lo que representa alrededor de un 12% más casos que lo que se había reportado para el mismo periodo en el año 2022. Y de todos los países de la región, cuando uno lo ve desde el punto de vista de casos por habitantes, Nicaragua es el que tiene la mayor incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Acá vemos también cómo ha sido el comportamiento en los últimos años, el comportamiento promedio de la enfermedad, y en el año 2022 y 2023, y vemos que en la línea roja que los casos del 2023 superan obviamente los casos de 2022, como decía anteriormente. Ya para la semana 32 de este año, que es el 30 de agosto aproximadamente, había más de 3.256.000 casos reportados, con un 0.13% de ellos clasificados como dengue grave, y la mayor parte de los casos, el mayor número absoluto de casos reportados se originaron en Brasil, posteriormente Perú, Argentina, y el número de muertes acumuladas hasta esta semana es de casi 1.600 personas, 1.568, para una tasa de letalidad de 0.047%. Por cierto, República Dominicana no escapa de esta situación, y para esta misma semana, 32 epidemiológica, el número de casos reportados oficialmente estaba en el orden de 5.145, con una letalidad de 0.11%, un poco por encima del promedio de la región. Cuando vemos la situación en proporción o comparamos el número absoluto de casos, vemos que Brasil, obviamente, como decía, Perú, Bolivia y Argentina son los grandes productores de casos en la región en estos últimos 2 años. Pero cuando lo llevamos a la población del país y digamos el riesgo de infectarse por 100.000 habitantes, vemos que la tasa de incidencia es más elevada es en Bolivia, no en Brasil. A continuación sería Brasil y Nicaragua. De manera que cambia un poco la distribución de la importancia relativa a la enfermedad cuando uno lo lleva a las cifras poblacionales de cada país. Argentina experimentó su peor epidemia histórica de dengue hasta el momento. Para la semana 25 de este año habían ya 124.900 casos, con 65 muertes,
y casi todas estas muertes ocurrieron en personas que tenían algún tipo de comorbilidad, y en algunos casos no se pudo precisar este factor. Es interesante que los serotipos involucrados en las muertes fue predominantemente el serotipo 2, el dengue 2, con 26 casos, y con una gran distancia el dengue 1 con apenas 9 casos confirmados. Entonces, en general, esta epidemia fue debida en gran medida al serotipo 2 del dengue, y en menor proporción al dengue 1. Dengue 3 aparece muy marginalmente, y el dengue 4 no está circulando aparentemente a nivel del país. Y hay, como un país continental, un país grande, tiene diferencias en el predominio de los serotipos en diferentes regiones. En algunas partes del país predominó el dengue 2, en otros predominó el dengue 1, como vemos en la figura. El otro país que tuvo una experiencia muy grave con dengue este año, continúa teniéndolo todavía, es Perú. Perú también vivió una epidemia histórica de casos y de muertes de dengue. Hasta la semana 31 de este año ya se reportaron 230 y tantos mil casos, con un promedio de más de casi 7.500 casos por semana, en un país donde la capacidad de respuesta del sistema de salud estaba limitada por una serie de factores. Eso llevó a que se sobrepasara la capacidad de respuesta en algunas regiones del país, que complicó mucho el manejo de la situación. Si se compara con el mismo periodo del año 2022, hubo un incremento de casi 400% en el número de casos. Y con años anteriores, cerca del 270%. Incluso en el año 2017, que había sido uno de los años históricamente con el mayor número de casos, está muy por encima en el 2023 la incidencia. Y hay que recordar que en el año 2017 se presentó el fenómeno del Niño en Perú, se llaman el Niño costero, y eso se asoció a esta epidemia. Y este año justamente tenemos de nuevo el fenómeno del Niño, aparentemente con una intensidad hasta mayor de la que se ha vivido en otras épocas. Entonces, la situación en Perú, como decía, fue bastante seria, con un gran impacto desde el punto de vista de salud pública. Se agravó con la ocurrencia de un ciclón, que fue el ciclón Yaku en marzo, que originó un ciclo de lluvias muy intenso, aumentos de temperatura, inundaciones, todo lo cual facilitó la reproducción y proliferación de los vectores. Como decía antes, esto ocurre también en un contexto donde el sistema de salud tiene problemas estructurales importantes. La población carece, en las zonas afectadas, carece de sistema de desagüe y alcantarillado en un porcentaje significativo, y esto llevó entonces a que se crearan condiciones para una proliferación exagerada del mosquito. Todos estos brotes, epidemias, no solamente de ahora, sino históricamente, tienen un denominador común: la pobreza. O sea, las condiciones asociadas con situación de pobreza de un porcentaje importante de nuestra población. Desde el punto de vista de las determinantes socioeconómicas que favorecen la presencia y proliferación del vector, ha sido muy bien estudiado la importancia del acceso inadecuado al agua doméstica, la carencia de una red de distribución de agua potable para las viviendas, la deficiencia o carencia de una red de alcantarillados eficiente, la ocurrencia de un fenómeno que hemos vivido en todos nuestros países, de urbanización muy rápida y no planificada, que crea todas las condiciones para que no haya digamos, haya ausencia de servicios básicos importantes, y además una mala disposición de desechos y de la basura, que crea todas las condiciones para que haya los criaderos de las larvas del mosquito vector, y esto facilita obviamente la ocurrencia de estas epidemias. Decía antes entonces que este año estamos experimentando un fenómeno de Niño que en general se asocia a un calentamiento de la superficie del agua de la región pacífica de la costa de Sudamérica, y esto determina
condiciones de mayor pluviosidad en varios de los países del área andina, pero en otros países, como es el caso de Venezuela y el norte de Brasil, se asocia con sequía. Y uno a veces dice, bueno, pero si se asocia con sequía, no debería haber aumento de casos de dengue. No, en muchas regiones de Latinoamérica, las épocas de sequía también se asocian con un aumento significativo de casos de dengue, porque la gente tiene que recurrir a almacenamiento de agua en forma inadecuada, porque no tiene un suministro continuo de agua en las viviendas, y esto hace entonces que se proliferen también los criaderos de mosquitos vectores y por consiguiente el número de casos aumenta. El dengue representa una carga no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino también económica. Pero desde el punto de vista de salud pública es una causa muy significativa de pérdida de años de vida por muerte prematura o por discapacidad transitoria. Una persona con dengue deja de producir y está incapacitado por un promedio de unos 10 días o hasta más tiempo, dependiendo de las circunstancias. Además, crea condiciones en la familia para que no haya, no pueda haber un trabajo de todos los miembros de la familia y eso tiene repercusión en la productividad de la familia. En cuanto al número de años de vida perdido por discapacidad o muerte prematura, los bien conocidos DALIs o en la literatura, es interesante que el impacto de la enfermedad es variable según los países. Y cuando uno compara países, por ejemplo, como República Dominicana, Colombia y Brasil, República Dominicana tiene relativamente mucho más impacto desde el punto de vista de carga de enfermedad, el dengue, que lo que uno ve en Colombia y en Brasil. Es casi 3 veces más el caso de Colombia y casi 4 veces más el caso de Brasil. Solamente, y en el caso de México, es casi 9 veces más. ¿Verdad que el impacto debe estudiarse también en cada país para ver cuál es la importancia relativa de la enfermedad en comparación con otros contextos. Decía entonces que el dengue no solamente tiene un impacto en salud pública, sino también que tiene un gran impacto económico. En Latinoamérica se destinan más de 3.000 millones de dólares en los programas de control de la enfermedad anualmente. Y como decía antes, el principal impacto de la enfermedad es la pérdida de productividad, por cualquiera de las dos razones, por muerte prematura de una persona, que afortunadamente es el menor número de individuos, o por la discapacidad transitoria que genera la enfermedad. Es importante entonces que el saber distinguir que en el caso del dengue ambulatorio, los pacientes que no se hospitalizan, que tienen un dengue no grave, la mayor parte de los costos tienen que ver con costos indirectos. O sea, como decía, pérdida de productividad generada por la enfermedad. Mientras que los pacientes que se hospitalizan, casi el 70% de todos los costos corresponden a los costos directos, a lo que cuesta las medicinas, a lo que cuesta la hospitalización, y eso hace una diferencia importante. Se estima que en República Dominicana un paciente con dengue ambulatorio cuesta a la familia o al Estado un promedio de $224 por su enfermedad, el manejo de su enfermedad. Y si el paciente requiere hospitalización, estamos hablando de casi $900 por paciente. Si lo llevamos al número de casos que se ven en el país y al número de casos que se hospitalizan, vemos que es una carga económica importante para la nación. En la medida en que se ha ido avanzando en el conocimiento del vector, nos hemos dado cuenta, las personas responsables de los programas de control se han dado cuenta que no es suficiente hacer un seguimiento solamente de los serotipos del virus que están circulando. Es importante saber si es el serotipo 1, 2, 3 o 4 el que predomina, porque algunos de ellos históricamente se han asociado con una mayor severidad, como el caso del serotipo 2 o en algunos casos incluso el serotipo 3. Pero lo que ha aportado un cambio importante en la visión de la enfermedad y en entender la dinámica epidemiológica de la enfermedad es el ir un poco más allá
de la caracterización de los serotipos y llegar al nivel de los genotipos, de las variantes de cada serotipo que circulan y la secuencia incluso en que ellas pueden estar circulando. Por ejemplo, se ha encontrado que los casos de dengue 3 que fueron reconocidos, por ejemplo, en Florida como casos autóctonos en los últimos años, no corresponden al mismo dengue 3 que estaba circulando en América tradicionalmente en la última década, sino que fue una introducción de un genotipo distinto, de un linaje distinto del genotipo 3, que es el asiático, que se asocia, por cierto, con una mayor severidad de la enfermedad. Ir un poco más allá en la investigación epidemiológica para caracterizar los genotipos, además de los serotipos circulantes. Por ejemplo, en la gran epidemia de Argentina se encontró que obviamente que el dengue 2 era el más predominante, como decía antes, el serotipo 2, pero que era la variedad cosmopolita la que estaba circulando básicamente en el país. Esta variante, este genotipo llamado cosmopolita, a pesar de su nombre, no había circulado en el continente por muchos años y quizás no había circulado realmente en la práctica anteriormente, por lo que la población está muy expuesta, es susceptible a infectarse con esta variedad porque no tiene anticuerpos específicos contra ella y es capaz de desarrollar formas más complicadas de la enfermedad. Esto mismo se identificó en Perú, donde la enfermedad se asoció con una mayor severidad recientemente. Se encontró en Brasil apenas hace 2 años y más recientemente en Colombia, que también está viviendo un brote epidémico importante de la enfermedad. De manera que el saber cuál es el genotipo puede ayudar a explicar no solamente la dinámica de la enfermedad, sino también la gravedad que eventualmente puede presentarse en algunas situaciones. Y esto ya se ha estudiado y ha habido trabajos publicados en países como Brasil que muestran que algunos de los genotipos del dengue 2, como el de genotipo americano, se asocia solamente con casos de dengue no complicado, dengue clásico, mientras que el genotipo asiático del mismo serotipo se asocia tanto con casos de dengue clásico como con dengue grave. Y esto hace una diferencia en el entendimiento de la epidemiología de la enfermedad. Mucha gente se pregunta cómo ha impactado la pandemia en la epidemiología de la enfermedad en Latinoamérica. No fue muy diferente de lo observado en otras partes del mundo. Inicialmente, la pandemia llevó a una caída marcada en el número de reportes de casos de dengue. Como ustedes ven en la línea roja, sería el número de casos de COVID, y en la línea azul serían los casos de dengue reportados en 2 países acá, Colombia y Brasil, y vemos que en ambos casos, en la medida en que subían los casos de COVID, bajaba el número de casos de dengue. Y esto es un fenómeno interesante. Hay muchas explicaciones que se han dado, pero hay estudios que se han hecho a nivel mundial, que incluyendo la región, y se ha mostrado que las medidas asociadas con el cierre de escuelas y la reducción del tiempo pasado en áreas no residenciales fueron los determinantes más importantes en reducir el riesgo de dengue en nuestra región, por lo menos en la región latinoamericana. Y esto es digamos, un fenómeno que se observó también en algunas otras partes del mundo. Otro problema que nos ha traído la pandemia es que el dengue, si ya antes era complicado para los clínicos, el manejo y el reconocimiento de la enfermedad, porque se parece a muchas otras, se parece a chikungunya, se parece a Zika, se parece a otros virus, arbovirus latinoamericanos como el virus mayaro, también se parece clínicamente al COVID. Y hay muchas alteraciones de laboratorio y muchos síntomas que son comunes, los que crean entonces un problema desde el punto de vista del diagnóstico diferencial. Pero además de eso, hoy sabemos que hay una similaridad antigénica entre los virus en algunas proteínas de superficie del virus del SARS-CoV-2, productor del COVID, y los virus del dengue, lo que puede asociarse con reacciones serológicas falsas para ambos virus. O sea, una persona que tenga COVID puede dar una serología positiva falsa para dengue y viceversa. El paciente con dengue también puede dar una serología falsa para COVID. Hoy sabemos también
que la coinfección de estas dos patologías es un factor de riesgo de complicaciones y de muerte. Y eso ha sido estudiado en varias partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Además, hay sugerencias de que la infección secuencial de estos dos virus, alguien que tuvo previamente dengue, que después tenga COVID o al revés, pudiera asociarse o con fenómenos de protección o eventualmente incluso con un mayor riesgo de enfermedad grave a través de un fenómeno similar a que se ha observado con los serotipos del dengue de la severidad asociada con anticuerpos preexistentes. Esto tiene entonces implicaciones que tienen que decisiones desde el punto de vista de salud puede ser clarificada a plazo. Es importante entonces identificar como COVID, y lo que tiene dengue puede ocasionar brotes de COVID en el entorno sanitario porque no se toman las medidas adecuadas y no se aíslan los pacientes en forma apropiada. Si no se reconoce tempranamente el dengue y se trata como si fuera COVID, el paciente puede desarrollar las complicaciones graves y hasta morirse por un manejo inadecuado de la enfermedad. Ya decía las reacciones cruzadas serológicas y el hecho de que pudiera haber una coinfección también hay que tratar de descartarlo porque la evolución del caso puede ser mucho más complicada o más compleja si hay esta evolución. En vista pues, de toda esta problemática que estaba tratando de caracterizar, han surgido alternativas de solución. Si el control vectorial no está siendo eficiente, vamos a buscar otras alternativas. Y por eso se han desarrollado varias opciones de vacunas y candidatos que no vamos a entrar en detalle, pero que van a ser discutidas posteriormente. Una de las preguntas que se hacen los que toman las decisiones de salud pública es, bueno, tenemos las vacunas, potencialmente, pero ¿a quiénes debemos aplicárselas? ¿Desde qué edad debemos comenzar a aplicar esta vacuna en nuestro país? ¿Cuánto dura la protección real de esta vacuna? Es indefinida, va a tener que requerir refuerzos posteriormente y eventualmente habrá algún riesgo inmediato o futuro de estas reacciones más severas asociadas con los anticuerpos preexistentes en los vacunados. Todas estas son cosas que tienen que ser bien consideradas para el momento de tomar una decisión en cuanto a la introducción de una de estas posibles de estas vacunas disponibles o los candidatos que van a estar disponibles en el futuro en cualquier país. En general, entonces, concluiríamos que el dengue sigue siendo una enfermedad de gran importancia desde el punto de vista de salud pública en la región por su impacto económico y social asociado, que la mayoría de los casos de dengue en Latinoamérica se deben a factores ambientales, sociales y económicos que presentan estas epidemias un carácter cíclico y que este contexto solo podrá cambiarse si se implementan las políticas adecuadas de promoción, prevención, educación y participación de la sociedad en el combate asociada al combate del vector y a la enfermedad. ¿Verdad? Que sin la participación de la población, de la sociedad, sin la participación activa, no es posible resolver esta situación tan seria que tenemos. Uno de los aspectos importantes es la falta de percepción en la población de que la enfermedad puede traer graves riesgos para la salud y la vida. Y esto agrava la situación. La gente aprende a convivir con el dengue, deja de tenerle miedo y cree que es una situación casi que hay que tolerar y que es parte de nuestra vida diaria. Las restricciones al movimiento durante la pandemia pueden haber influido entonces en las medidas de control de la enfermedad, limitando las actividades y las visitas de control sanitario para eliminar los criaderos y la búsqueda activa de casos, lo que llevó a un aumento de pacientes. Y finalmente, la disponibilidad de una vacuna efectiva y segura contra el dengue es una prioridad. El mayor obstáculo es la interacción inmunológica entre los 4 serotipos del dengue antigénicamente muy diferentes. No sabemos cuánto tiempo va a persistir la inmunidad inducida por la vacuna, ni cuán temprano en la vida se puede iniciar la vacunación en los países hiperendémicos. Carecemos y necesitamos
estudios de costo-beneficio y costo-efectividad para justificar o no la introducción de esta vacuna en los países. Y como no hay correlatos de protección y de mejoría, tenemos que hacer evaluaciones a largo plazo del impacto de estas vacunas durante varios ciclos de transmisión del dengue a lo largo de varios años.